¿qué pasa? ¿Qué le sucede al pensamiento, a la psiquis, a las emociones de una persona ante diferentes situaciones? En este Sí. caso, al colectivo de futbolistas. Sí. Lo veníamos analizando con un psicólogo deportivo la semana pasada como consecuencia de lo que sucedió en San Justo, ¿no? Que uno dice, che, ¿cómo puede ser que personas que van a hacer lo que les gusta, que es jugar Mm. a la pelota, terminen básicamente enajenados? Y utilizan la violencia? ¿Por qué se llega a esos espacios? ¿Qué le pasa a una persona para llegar a ese estadio, Mm. ¿no? Sí, y sobre todo con los últimos casos que se vienen dando, yo creo que es para analizarlo de una manera más intrínseca, de adentro, porque es muy buena la definición que vos das, porque para el afuera parece lindo, parece como incluso hasta ambicioso querer jugar al fútbol o llegar a primera, si lo queremos Sí, llevar a lo profesional. sí. Sí, es una meta, Yo digamos. creo que si parás a alguien en la calle, que decís, y algún futbolero o futbolera te dice, y yo creo que jugar al fútbol O por ejemplo es lo más dice, fácil que ¿cómo hay, pueden estar ¿no? deprimidos si tienen todo? Claro, Te Claro. tienen dicen, ¿no? todo, y están en esos famosos audios, ¿no? Sí, Que viven en un country, sí. que entrenan 2 horas, que ganan plata y demás. Pero no es fácil ser No jugador es de fácil. fútbol. No es fácil. Y lo vemos hoy en el fútbol amateur también, donde a la mínima discusión ya se van a los golpes, ya se quieren pelear. Y yo lo llevaría a un campo más, inclusive. Lo llevaría a la depresión deportiva en grandes niveles Mm. de elite, y aquí en Argentina hemos tenido varios. Por ejemplo, uno de los últimos, lamentablemente, el Morro García, Sí. que se ha quitado la vida. En Uruguay ha habido varios. Y yo quiero mencionar a un chico de las Varios inferiores casos, de Colón, Alexi Ferlini, categoría 2001, que en el año 2020 lo terminan dejando libre y él se queda, toma la decisión de quitarse su vida. Mencionábamos también lo que termina pasando en Buenos Aires, el club Almafuertes, que termina jugando un partido. Almafuerte presenta su primera categoría de futsal y Agustín Ibáñez la termina rompiendo toda en el partido de futsal en Almafuerte, y cuando le hacen la entrevista dice, hoy hice un gran partido, pero Sí. hace 2 semanas me quise suicidar. Sí. Entonces la cabeza Sí. creo que cumple un rol muy pero muy fundamental Y en eso. te sumo varias personas más. Ezequiel Sirigliano, Por ejemplo. ex River, que Ujú. hace un par de meses, mes y medio, fue noticia como consecuencia de un robo a mano armada, Sí. ¿no? Y te voy a sumar un caso que nos toca de cerca, que es Brian Fernández, que tiene que ver con la salud mental, Por supuesto. ¿no? Y él mismo lo dice también Y en una sí. entrevista de no hace mucho tiempo por streaming, ¿no? Habla de cómo lo afecta también la mirada de la gente. Él dice, Sí. se piensan que, pareciera que la gente muchas veces no se da cuenta que detrás del jugador hay una persona. Hay una persona. Y claramente que es así. El caso de San Lorenzo, Mirko Saric, Mirko Saric. Saric, Sí, sí. 23 años, Sí, sí, había debutado con Ruggeri en primera. El mayor logro de todo pibe que juega al fútbol y Sí. que se rompe el lomo de los 9 años. Bueno, Debutar en primera y... qué interesante hablar de este tema. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos desmenuzar y sacarle las luces a una persona que está en ese escenario, pero que también piensa y siente como cualquier ser mortal? Y eso hay que entenderlo. Se equivoca también, toma decisiones erróneas. Vamos a hablarlo con Jorge Rocco, que es médico terapeuta, experto en futbolistas. 30 años trabajando con deportistas, especialmente en esta rama de futbolistas. Jorge Rocco es psiquiatra, una voz ineludible a la hora de hablar de estos temas. Jorge, el gusto de saludarle, Martín Esperati y todo el equipo de Un Día Perfecto aquí en Santa Fe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va, Martín, Laura, Marcelo? ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, bueno, acá estamos, acá en Santa Fe. Buen Bueno, día. como consecuencia de de esto que estábamos charlando, ¿qué nos puede clarificar? ¿Qué le pasa a una persona que uno podría creer que tiene todo, que llegó allí, pero que a veces no es tan fácil? ¿Me cuentan a modo de introducción? Hagamos una comparación con los psiquiatras o psicólogos. La fantasía es, si es psiquiatra o psicólogo, seguramente debe tener una vida espléndida porque, digamos, tiene Claro. autoservicio. Seguramente debe tener una vida ordenada, prolija, no debe consumir sustancias, debe hacer deporte, debe dormir y leer. Bueno, nada más
equivocado que es la mistificación, es decir, somos como todos los seres humanos con algunas herramientas mejores. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y cómo venís de fábrica? Es decir, la estructura individual, personal de cada uno de nosotros hace que, en relación también al contexto, tengamos respuestas que sean tan extremas. ¿Por qué en una familia se muere el papá y uno sale a trabajar, sigue estudiando y mantiene al resto del grupo, y otro, no sé, se hace adicto y otro hace intento de suicidio? Porque de alguna manera la filmación de la realidad es personal, no tiene tanto que ver por lo que el contexto te brinda, pero el contexto te la puede agravar. Ok. Ok. Mm. Ok, doctor. ¿Y cómo se hace? Porque déjeme llevar, yo no sé si conoce en detalle el caso Brian Fernández, jugador sabalero. Primero preguntarle si lo conoce en detalle y segundo, ¿qué me puede decir de él? Si no, lo hablamos desde el punto de vista genérico. Sí, en general mejor lo genérico, porque lo particular entraríamos en las cosas de privacidad y me parece que uno puede lastimar con no teniendo esa intención. El tema es que es un tema muy difícil, muy complejo, porque ahí viene lo individual. Cuando digo lo individual, es el diagnóstico que tiene de base. No es lo mismo, no es todos los adictos no son iguales. Bueno, pero todos estos 10 pacientes consumen cocaína. Sí, pero tienen 10 pronósticos distintos. ¿Por qué? Por la historia familiar, por la historia personal y por el contexto en que se desarrollan. No es lo mismo. Entonces, el pronóstico por ahí, ¿por qué? Suponiendo que hubiese un jugador con las mismas condiciones, se le hace terapia, se le pone medicación que corresponda, se le pone acompañante terapéutico y el tipo sale. Y Brian vuelve a repetir, vuelve a repetir. Hay varias variables para analizar. O el equipo terapéutico no es el más experto, o no es el que mejor está trabajando, o el paciente realmente tiene un diagnóstico muy grave que no lo puede sacar. Es lo mismo de los pacientes que entran en terapia intensiva. ¿Cuál es la mistificación de la palabra terapia intensiva? Si entro en terapia intensiva está a un paso de la morgue. No. Es decir, están poniendo en intensidad todos los aparatos y servicios médicos para ese paciente que está complicado, pero no necesariamente va a terminar en la morgue. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, lo que sí hay que entender del contexto, ahora corriéndonos, dejándonos los jugadores, que los preparadores, los técnicos de las inferiores, en realidad tienen muy precaria preparación para entender la totalidad del jugador. Entienden mucho de elongación, de picar, de retener la pelota, de hacer tenencia de pelota, pero después lo que le pasa a la cabeza al jugador no se relaciona. Y lo de primera, menos que menos. Es decir, son muy parecidos a los maestros. ¿En qué sentido? Transmiten el contenido, pero no se dan cuenta quién está delante recibiéndolo. Porque no fueron formados para eso. No saben cómo funciona los aspectos cognitivos del chico, no saben cuál es la historia familiar. Entonces se enseña sujeto y predicado igual para todos. Y se enseña una táctica de fútbol igual para todos. Pero en realidad hay chicos que se alimentaron mal, que durmieron mal, que viven en un clima de violencia, o que además, más allá si todo eso estuviese bien, tienen una estructura depresiva. Vos marcaste lo de Marcos Ari, que más o menos yo había estado en San Lorenzo, así que sabía un poco toda la situación de él. Es decir, una persona que se rompe los cruzados, que estaba justo en tiempo de selección, que estaba brillando en San Lorenzo y que tenía un conflicto personal, afectivo importante, descuidado quizás en alguna medida por todos los que tenían que participar, y se desarrolló lo más trágico para él. Que es distinto, por ejemplo, al caso de Isabela de Platense, es decir, el chico denuncia que tiene idea de suicidio, y bueno, y el flaco Gatica interviene, y a la semana, no sé si fue por eso, no estoy haciendo una relación causa y efecto, termina jugando en primera 20 minutos y acompañándolo. Es decir, por eso depende de la respuesta del contexto también. Yo no sé con Brian Fernández, es decir, ¿por qué fracasa tan repetidamente? ¿Me entendés? Claro. Ahora, Jorge, es muy interesante que tal como le va, Manuel Olche se lo saluda. Es muy interesante justamente lo que viene mencionando, porque me sitúo, en lo que tiene que ver con el formador, con el profesor, con el DT, y lo mencionó y lo reflejó muy bien con los docentes. Y digo formador porque
también no solamente creo que cumplen la docencia de manera de enseñar, sino hay veces que es la primera barrera después de la casa para un chico. Un chico que viene por ahí violentado, que con problemas quizás de drogadicción en la familia, y él quiere escapar, y la primera barrera que tiene es el profe. Y lo abraza, lo contiene. Entonces es muy bueno, creo, lo que mencionó, y preguntarle si considera que debería haber en todos los clubes un equipo que pueda llegar a trabajar, o si los entrenadores ya tienen que venir con una formación, obviamente capacitarlos, para que puedan tocar estos temas, no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo social. Las dos cosas, es decir, tendrían que tener una formación mucho más profunda, porque lo dejan muy flojo de papeles, y los terapeutas que trabajan deberían tener también una implicancia, no solo de leer, este es mi pensamiento, mi epistemología, no tienen por qué estar de acuerdo los colegas, pero si no trabajás con el cuerpo técnico, que es el modelo con el cual yo trabajo, con el cuerpo médico, el utilero, mirá lo que te digo, el utilero, que es el que más sabe, es el que los ve entrar, el que le da la ropa, y ya saben cómo el chico se relaciona. El chico y la familia, y el de la rama política que baja la estructura, estás haciendo un trabajo de consultorio, que para mí en el fútbol eso no sirve. Es como dar una aspirina a un cáncer. Es decir, te alivia el dolor, pero no te cura. Entonces, esto también es un problema dentro de la psicología. La crítica que se me hace al modelo que yo tengo, y que la podría hacer cualquiera y es válido, ¿y cómo manejas el secreto? ¿Cómo haces para tener información del jugador que no la sepa el presidente del club, o si la sabe no actúe en consecuencia, el técnico también no toma una medida arbitraria? Bueno, esto tiene que ver cómo uno se formó. Entonces, yo creo que me dediqué a trabajar y a formarme en todo eso, entonces eso me permite a mí tener una imagen tan total de toda la situación. Lo que pasa es que es un trabajo de alta complejidad. Y por el otro lado, si tenemos una formación de técnicos que reciben realmente cómo funciona el cerebro, cómo funciona, para que entiendan, por ejemplo, ustedes también, ¿no? Es decir, es más difícil desaprender que aprender. Entonces, vos imaginate si un jugador entra a la cancha y tiene un modelo de juego cualquiera, por el técnico anterior, y el que sigue tiene otra idea, y no entiende por qué el jugador no entiende, porque hay un tiempo de aprendizaje, hay que armar un software que implica toda una cosa neurofísica. Esto para entender solamente de fútbol. ¿Te imaginás ese chico que, como decías vos, es decir, viene mal desayunado, viene de un conflicto de pareja, de padres, y que además no sabe si tiene plata para volverse a la casa? Porque estas son realidades que están en el fútbol argentino hoy. Entonces, sin duda, hay que mejorar a la formación de los técnicos, y también mejorar el modelo de trabajo de los terapeutas. Y vos mencionabas el profe de educación física. El profe de educación física es el psicólogo silvestre de las estructuras de fútbol. Es con el que se vincula básicamente el jugador. Porque siempre con el técnico tiene más distancia el técnico. Creen que la distancia realmente genera, no sé, una cuestión de respeto, autoridad, falso. De formalidad o autoridad, claro. Falso de todo lugar que se lo quiera O a lo sostener. mejor, estás al lado del técnico porque querés jugar, querés congraciarte con él, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no te olvides que los técnicos fueron exjugadores, Claro. por lo tanto tienen todas las debilidades, las enfermedades y las dificultades psicológicas de ellos, que además con un agravante, como yo ya fui jugador, yo ya me las sé todas. Claro. No saben nada, es decir, es puramente intuitivo, puramente el que es, digamos, el técnico que tenga calle, que sea un poco más vivo, es el que más se va a dar cuenta. Pero, insisto, pero no alcanza. Esto es como hacer el diagnóstico de cáncer porque hiciste el diagnóstico y el tratamiento, no tengo ni idea. Claro. Entonces, ¿para qué me sirve hacer diagnóstico? Entonces, esto es lo importante, es decir, hay muchos técnicos que se dan cuenta de lo que está pasando, pero no tienen las herramientas para resolverlo después. Jorge Rocco es médico psiquiatra. Jorge, usted trabajó con Gorosito en San Lorenzo, ¿no? Sí, Gorosito en Tigre, San Lorenzo, Chicago, Lanús. Ok, lo conoce mucho. ¿Verdad? ¿Lo llamó ahora para incorporarse al plantel? No, él me llama cuando él cree que es conveniente, y además él sabe que yo no salgo de capital por mis razones de familia y de trabajo, ¿no? Muy bien. Pero con él hablamos, es decir, yo lo felicité cuando él tomó la decisión de excluirlo del plantel cuando no cumplió, porque si no creas una desigualdad en la estructura, porque no es que a él no se le había dado una mano, a él se le había dado una mano, ya es una responsabilidad de Gorosito, es decir,
Che, ¿se está atendiendo? Sí. ¿Lo están atendiendo? Bárbaro. Jugador excepcional, listo, vení. Pero podés faltar a una práctica, no faltes más, ¿eh? Falta una práctica, vuelve a faltar, le da una alternativa por este tema de la recaída, Mm. pero ya no le podés dar más. Pero ¿qué sería como un, digamos, un castigo por parte, digamos, para aprender por parte del castigo, Jorge? ¿O cómo sería No, esa a ver, es enseñanza, digamos, interesante la de... pregunta. Es Sí, interesante la pregunta. Correrse la idea de castigo para entrar a un modelo de orden. Es decir, si hay algo que le falta al adicto es el orden, pierde las jerarquías de situaciones, porque está manejado solamente por el impulso, un área del cerebro que necesita la recompensa, que le dice, ahora tengo que consumir, ahora tengo que consumir. Y tu prioridad, que es entrenarte, formar parte de un equipo, encima sos buen jugador, sos necesitado, podés brindar cosas, no, pasa a otro lugar. Mm. No, esperá. Esto no es una clínica de recuperación, no es una clínica psiquiátrica, pero tiene un sentido humano y sobre todo Gorosito y todo su equipo. Entonces, mira, estas son las condiciones para quedar con nosotros. Es decir, te vamos a apoyar, te vamos a acompañar, pero vos tenés que poner lo tuyo. Claro. Lo mismo que en una comunidad terapéutica. La comunidad terapéutica entran, están 15 días o un mes a prueba, pero la comunidad también decide si te puedes quedar. Porque si tenés que levantar a las 8 de la mañana, tenés que tener la cama, tenés que hacer la cocina, tenés que limpiar el baño, y vos no haces nada de eso. El castigo no es un castigo, el castigo es no puedes hablar y no vas a tener trabajo, para que te des cuenta del perjuicio que le haces a los otros, pero también el perjuicio que te haces a sí mismo. A las 10 de la mañana tienen asamblea, tienen que hablar de todo esto, a la tarde tienen otra asamblea, y todos van decidiendo si él puede realmente soportar este nuevo aprendizaje. Ok. Más allá de que esté en abstinencia, porque el problema no es solamente la abstinencia, el problema es ordenar aspectos de la vida que ya fueron rotos. Doctor, ¿y qué debe hacer una dirigencia en este sentido? ¿Cómo lo tiene que contener o simplemente dejar que el jugador lo resuelva por sí mismo? Mira, yo te puedo contar lo que yo hacía, Mm. que no es lo mismo que generalizar la decisión. Una vez, en una de las épocas que estuve en San Lorenzo, trabajando muy bien con Gabriel Rodríguez, que era el director de las inferiores, le digo, mira, a mí me gustaría, en este proceso que estamos con Gorosito, trabajar con todos los profes, con todos los técnicos de las inferiores, darle charlas por lo menos una vez cada 15 días y tener reuniones con los padres de las inferiores. Mm. Ya empieza un modelo totalmente más holístico, más total. Entonces, ¿por qué? Porque yo sabía que los padres ven en sus hijos las frustraciones propias y además lo piensan como un banelco. Esto claro, es, piensa que todos claro. le van a salvar la vida, ¿no? Que Sí, es Messi. sí. y me encargaba mucho de la pensión. La pensión es como un lugar muy complejo dentro de las estructuras futbolísticas, pero muy complejo. Entonces, ¿qué empiezo a ver? Que había conductas que me llamaban la atención. Entonces, con un permiso que se le pidió a todos los padres, se hizo un doping de no más de 40 jugadores, y llegábamos creo que a 3 por equipo, que los técnicos eligieran al azar un doping al azar, de los que ellos suponían, porque eran raros, porque tenían una conducta arbitraria, porque eran impulsivos, por lo que fuera, el criterio era libre. Sí. Les di algunas pautas yo. Hicimos sobre 40. ¿Cuántos salieron positivos de marihuana y algunos con cocaína? Estoy hablando del año 2006, 2005. ¿Pibes de qué edades, Jorge? De 13 a 17 años. A ver. 2005. 10. De 40 a 10. De 40 a 10. Y al azar. El O sea, no es que 25%. se hicieron los 160 jugadores de las inferiores. El 25%, una locura. Entonces, muy bien, ¿qué hacemos? Mm. El presidente me dijo, bueno, hay que echarlo. No, entonces yo digo, no trabajo más acá. Si es secretario, no trabajo más. Mm. Vamos a ver caso por caso, voy a ver la gravedad que tiene cada caso, me voy a juntar con todos los padres y vamos a decidir ahí el tratamiento. Y de acuerdo a los que quieran hacer el tratamiento, esos siguen en el club. Los que no quieren hacer el tratamiento, no es justo. No es justo tampoco para los demás que siguen jugando, Claro. ¿me siguen? Sí. Entonces, bueno, había cuatro que eran para internar, porque además se cruzaban enfrente de la villa, conseguían la sustancia y la vendían. Y salían los días que estaban en la pensión, ellos salían a vender en el barrio, se habían transformado en dealer. Mm.
conseguí una comunidad, que la comunidad fue muy cerrada, no permiten lo que yo quería. Yo quería que los chicos siguieran entrenando, salieran de la comunidad y volvieran. Entonces, mirá lo que hacía el presidente. Le pagaba el remis, pagaba la internación en la comunidad. Llevábamos un mes y medio de internado y yo hacía cada 15 días una reunión de padres en el club. Y una de las familias, para entender los contextos, ¿no? Y el pronóstico, me dice: doctor, usted nos está fundiendo. ¿Cómo yo lo estoy fundiendo? Gente muy humilde, ¿no? Sí. Desde que mi hijo no puede estar acá y hacer la vida, nosotros, imagínense. No lo entiendo, dígame qué le pasa. Y el chico traía su dinerito a casa. Ah, mirá vos. Pero el chico traía su dinerito a casa, digo, vendiendo droga. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, pero ¿quién? 2005. No, mire, esto es clarito. Eso yo tenía toda la autoridad para hacerlo porque me lo había dado el presidente. Si su hijo no cumple con el plan que nosotros tenemos para tratarlo, él no puede pertenecer al club. ¿Qué decidió el padre y qué decidió el pibe también? Porque estaba para formar parte de la reunión. Sí. Dejar el tratamiento y irse a San Lorenzo. Jugadorazo. Qué Ya bárbaro. estaba en el selectivo, estaba jugando en la quinta y ya estaba en el selectivo que prioriza, digamos, Gorosito cuando está, de armar como una especie de selección con los mejores de las inferiores, después ir sacando las figuras mejores. Bueno, el club tomó la decisión esa. Los otros siguieron su recuperación, avanzaron, siguieron jugando. Es decir, hay que tener un criterio de qué se quiere hacer. Político primero, sí, bueno, qué quiere hacer la política del club. Claro. Quiero aprovecharlo, doctor. Quedan 5 minutos para culminar, para ir ya a las noticias. Jorge Rocco es médico psiquiatra, está especializado fundamentalmente en futbolistas. Pero como profesional de la salud, ¿qué le pasó a usted como espectador cuando se vio en un canal de televisión a la periodista, la voy a citar, Laura Di Marco y Viviana Canosa, hablar sobre Florencia Kirchner con nombres y apellidos y dando aseveraciones muy fuertes que tienen que ver con su salud? ¿Qué le pasó a usted? No me parece que es lo más criterioso desde el punto de vista científico. Fíjate, yo no generalicé y dije, los padres de Brian Fernández tal cosa, los padres de Sarik tal... No. Ya, a veces pasa que los padres tienen algo que ver, el grupo, el barrio, el club, el contexto, pero yo no daría un asertivo de qué es lo que le pasó a esa chica con su madre, si no fui el médico tratante y si no estoy autorizado a decirlo. Puedo decir en todo caso, como están haciendo ustedes, una charla informativa y educativa, pero en un sentido general. Entonces hablo de, por ejemplo, si yo tuviese que hablar de ese caso, te podría decir, mirá, hay una patología individual propia de ella, que no importa cuál es, pero la debe tener, que se manifiesta a través de una anorexia, donde seguramente debe haber complejidades dentro del grupo familiar que la afectaron, pero fundamentalmente volviendo a la muerte de un padre. ¿Por qué uno se deprime, otro se hace adicto y otro sale a trabajar? Porque salió flojo de papeles, nada más. Esto es lo máximo que yo podría decir, pero no podría involucrar o decir que tiene que ver todo con la madre, porque volvemos a la década del 60 cuando se creía que los chicos psicóticos eran porque tenían una madre esquizofrenógena, perdón, es decir, generadora de esquizofrenia. Es decir, eran cosas que se iban implementando hipótesis y hoy después nos dimos cuenta que no, que la cosa es mucho más compleja. Ok. Y también quería preguntarle, nosotros todas las tardes debatimos con nuestros queridos oyentes y siempre decimos que Argentina está para diván. ¿Qué le pasa a la dirigencia política según su percepción y no yendo a las cuestiones de que tiene que ver con la salud mental, sino más bien genérica? ¿Qué le está pasando a la dirigencia política que sabe que tiene que solucionar los problemas, pero no se junta y se pelea? Usted como profesional, ¿qué nos puede decir al respecto si le llama la atención algo de todo esto? Me pinchaste, ¿eh? Mirá, yo creo que no es un problema psiquiátrico. Yo creo que es un problema ético. Entonces, yo no atiendo a los pacientes para decirles si está bien o está mal lo que hacen. En todo caso, si es saludable o no saludable lo que hacen. Dejo eso para la justicia. Pero también tenemos una justicia que tiene problemas éticos. Entonces, están las estructuras de poder, las instituciones, están viciadas
de una patología que se llama la falta de ética. Entonces, eso trasciende el ámbito psiquiátrico. Si bien podemos decir tal político para mí es un psicópata, tal político es un trastorno límite de la personalidad, puedo hacer eso, pero en realidad, haciendo una visión más psicosociológica, te digo, y no tuvieron buenos modelos de ética estos muchachos. Es difícil que debe ser para Alberto Fernández, ¿no? Todo el poder de la noche a la mañana, un teléfono que le explota, es desgastante, ¿no? Bueno, pero además, si agarrás todas las estructuras donde las agarres, vas a ver que vas a encontrar un foco de falta de ética, de falta de sentido común. Es decir, son las dos cosas que están faltando. Es decir, es una pena teniendo un país tan rico, tan desbordante de oportunidades. Yo creo que Dios se debe estar agarrando de la cabeza, diciendo, pensar que les di un paraíso y me transformaron el paraíso en un infierno. Claro. Una cosa paradójica esto, ¿eh? Yo que he viajado por muchos lugares del mundo, cuando les cuento los procesos inflacionarios que tenemos, es imposible. No lo pueden creer. No. Yo estuve en China hace 3 años con un equipo y la gobernadora de una provincia me decía, pero ¿cómo? Yo salí en diciembre con el dólar a 16 y terminé en enero con el dólar a 25. Sí. Doctor, doctor, perdóneme, y esto es lo último. Mucha gente dice, che, Milei, con el plan motosierra que viene... ¿Qué me puede decir de Javier Milei? Usted como profesional. Me estás exprimiendo, ¿eh? A ver, es difícil porque yo no lo vi, hoy ya no tiene que ver el piripipí. Son todos grandes poetas, hubiesen suspirado tranquilamente a los mejores poetas del clasicismo, todos los que son políticos. Yo quiero ver cómo es su ética, es decir, lo tengo que ver en la cancha, es decir, no compro más relatos. Claro. Yo quiero ver en la cancha cómo son, porque si agarrás inclusive los viejos delincuentes que siguen siendo políticos, te dicen las mejores cosas, porque esto es una enfermedad, ¿no es cierto? Cuando estás en el gobierno no haces lo que tenés que hacer, y cuando salís sabés todo lo que tenía que haber hecho el que está, que a veces habías estado vos. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces está clarito que son detestables toda esa banda, como él dice, la casta, pero yo no sé quién es él cuando tenga el poder, porque algo pasa cuando alguien llega a Balcarce 50. Hay como un virus, ¿viste? Es decir, que no se puede detectar, pero que los enferma. Entonces no sé quién es. Sé que tiene cosas para pensar, para ir a un nuevo camino, pero no sé si el GPS le funciona bien cuando llega a Balcarce 50. Doctor, buenas tardes, Laura Kretschmann lo saluda. Bueno, lo llevamos un poco para el terreno de la política, que a nosotros nos apasiona bastante más en este programa. Tratamos todos los temas, pero la política tiene un rol central, ni hablar en año electoral. Pero preguntarle también respecto a la gente, a la población, porque hace un ratito mencionaba esto de la inestabilidad, ¿no? Y contaba una anécdota. Claro, el dólar un día está una cosa, otro día está otra, la inflación, los precios que aumentan semana a semana, prácticamente día a día. La inseguridad, bueno, un montón de cuestiones y flagelos que usted sabrá porque todos lo sabemos porque lo vivimos día a día. ¿Cómo impacta esto en lo psicológico, lo psiquiátrico? Porque básicamente estamos bajo un estrés constante la población. Absolutamente así. Tan es así que yo agradezco a los gobiernos por darme tanto trabajo. Claro, le dan trabajo. El laburo que tiene, imagínate. Imagínate que no hay áreas, yo tengo de distintos rubros de la vida cotidiana, empresarios del campo, de los automotrices, de exportación, de comida. No hay nadie, porque cuando el proyecto o la regularidad de vida te lleva a la incertidumbre, claro, el cerebro tiene un nivel para bancarse la incertidumbre. Después entra en ansiedad y angustia. Fíjate, vos, para hacerlo más simple, vos tenés que dar un examen pasado mañana. Si estudiaste, lees, sabés que los profes son más o menos predecibles, son un tipo que tiene una historia, vos tranquilo, tenés un poquito de picazón, claro, decir, ¿qué sacaré? ¿Cómo mirá? Pero si vos sabés que el que está enfrente es medio loco, que te puede salir con cualquier pregunta rara, por más que vos sepas, vas con mucha más ansiedad. Si encima vos sabés que no sabés tanto, vas mucho más ansioso. Entonces, esto es lo que está pasando a la gente, es decir, el que me conduce, no me conduce. Lo que yo quiero hacer, no lo puedo hacer, pero tengo que seguir haciendo. ¿Pero qué hago? Me lo preguntan a los pacientes que tienen cosas con importación, uno que tiene de rulemanes, es decir, ¿qué hago? Yo, como si yo fuese un economista, ¿vendo o no vendo los rulemanes? ¿Qué sé yo?
Pero una incertidumbre tremenda, eso me imagino que a largo El plazo cerebro, o y el constante, tremendo debe ser. cerebro, entonces eso empieza a afectarse y Claro, empieza a estresarse y empieza el cortisol a hacer sí. sus desórdenes hormonales. Es toda una complejidad. Esto hay que leerlo siempre en totalidad, nunca por el Sí, lugar sí, donde aparece sí. el telo cantando. Es mucho más complejo. Me encantaría, doctor, en otro momento charlar con usted, porque hay un tema estructural que tiene que ver con el futuro de la Argentina. El nivel de niños y niñas en la pobreza es supino y esto sugiere al futuro, de mediano y largo plazo, una complicación muy importante para nuestro país. Cuando la gente no logra, ¿no? Satisfacer sus necesidades básicas, realmente es complejo y no se desarrolla como Y que corresponde. interfiere también con la educación. Porque Sí, el claro. chico que hoy Y no con se el alimenta, desarrollo en el todo chico ámbito. que está en la indigencia, seguramente Sí. no va a la escuela y demás. ¿Lo podemos comprometer, doctor, para otra charla en ese sentido? Cuando ustedes quieran, me apasiona todo esto que estamos hablando. Gracias, A gracias y ustedes, Muy por claro. este contacto, muy claro, muchas gracias. un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Jorge Rocco es médico psiquiatra. Felicitaciones, Manuel.